Cordial saludo. Dice la palabra del Señor, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente. Eso dice la palabra del Señor en el libro de Eclesiastés 4, versículo 9 a versículo 12. Leo este texto en el ambiente del seguimiento porque es muy importante que entendamos el seguimiento como lo hizo Jesús y ahora como nosotros lo podemos hacer en este momento, en el tiempo de la iglesia, porque no es un capricho, más es una alternativa para ayudarnos mutuamente, para sostenernos mutuamente. Así que el seguimiento lo que hace principalmente es ayudar a preservar la vida espiritual de una persona que recién cree en Cristo. Y entonces lo que hacemos, de pronto quienes estamos un poco más adelante en conocimiento, de pronto en experiencia, toda esta clase de vivencias que tenemos en la vida, entonces le ayudamos a crecer en el Señor. La palabra del Señor dice en 2 de Pedro 3:18 así: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, es posible que una persona que sea disciplinada, que tenga un encuentro muy genuino con el Señor y muy real, pueda crecer solito, de manera autónoma. Pero en la realidad y en la enseñanza bíblica nos muestra que realmente crecemos de una manera más sólida, más eficaz, con la ayuda, con el apoyo de alguien que está avanzado un poco más que nosotros en su experiencia con Dios, en su conocimiento, bueno. Y este tema del seguimiento, y de pronto por eso he planteado algunos aspectos un poquito profundos acerca del seguimiento, porque esto no es una tarea que se relaciona solamente con una persona que se acerca para acompañar a un nuevo creyente. En realidad, la iglesia debe hacer un trabajo de unos y otros apoyarnos mutuamente. Y es bien sabido que en la iglesia no todos generan la misma relación de acercamiento, ni tienen las mismas afinidades unos y otros. Pero en la medida que vamos encontrando a una persona afín, que nos entendemos en la conversación, de pronto en las necesidades, de pronto en la manera de orar o qué sé yo, entonces podemos acercarnos a esa persona y de esa misma manera entonces bien sea crecer con el apoyo de esta persona o bien sea ayudar a crecer a otros en este mismo sentido. Es una lástima que hoy encontramos muchos cristianos adultos, o mejor antiguos, en su experiencia de congregarse, de asistir a una iglesia, pero que nunca han crecido espiritualmente. Y en el peor de los casos, muchos que ni siquiera ya permanecen en la iglesia, se han ido, porque como dice la parábola del sembrador, el diablo ha logrado colocar impedimentos en algunos. No hay comprensión de la palabra de Dios, dice los que cayeron junto al camino, en otros las pruebas, las dificultades y toda esta clase de cosas que vienen y ahogan la vida del cristiano, y muchos entonces se alejan de la iglesia. Si hubiese alguien que le apoyara, que estuviera allí con él o con ella, seguramente esta situación difícil se hubiera podido pasar con éxito, se hubiera podido superar de manera exitosa. Dice la palabra del Señor en Hechos 14, 21 y 22 y luego 15, 36, mostrándonos un ejemplo de cómo
el apóstol Pablo y también Bernabé se preocupaban acerca del trabajo que venían haciendo y cómo nos muestran exactamente este plan de seguimiento. Voy a leerlos, dicen así: y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, escuché esa frase, de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Y en el capítulo 15 y el versículo 36 dice así: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Esto es seguimiento. Saber cómo está la gente, saber cómo está creciendo mi hermano, qué áreas de dificultad ha vivido, ha experimentado en su crecimiento cristiano, etc. Entonces, ese es como el secreto de esta estrategia tan importante del seguimiento. Entonces, lo que esperamos es que el nuevo creyente, a través de este acompañamiento de otra persona, crezca en su fe hasta convertirse en líder de otras personas, es decir, replica esa experiencia de haber tenido a alguien acompañándole en otra persona nueva que Dios pone a su lado. El apóstol Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 2, versículo 2, le dice así: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo que quiere decir es que yo tengo una persona que me ayuda en mi crecimiento, pero en esa medida en que ese crecimiento se va dando de una manera efectiva, de una manera sólida y verificable, entonces en esa misma medida yo puedo comprometerme a ayudar a otros que vienen tras mí, que empiezan su camino de la vida cristiana, también ayudarles a crecer. Ahora, esto es muy importante porque ya lo hemos dicho también, que el seguimiento en realidad es un mandato del Señor. El Señor no nos envió a ser creyentes, a ser cristianos, a ser devotos, a ser seguidores, a ser religiosos, sino que según Mateo capítulo 28 nos mandó a ser discípulos. Y discípulo es toda persona que tiene un maestro que le ayuda en su caminar diario. Así que una vez más, revisemos en dos sentidos este llamado al seguimiento. En primer sentido, revisémoslo buscando a alguien a quien pudiéramos acercarnos porque encontramos en él o en ella una persona que nos ayuda a crecer espiritualmente, una persona que nos impulsa, que nos motiva, que consolida, que desafía nuestra vida. Pero por otro lado, miremos a otros que vienen tras nosotros y que necesitan nuestra ayuda, nuestro apoyo, nuestro cuidado, que necesitan, como dice el apóstol Pablo, saber cómo están, cómo ha crecido en su vida, qué estorbos, qué impedimentos, qué lucha ha tenido durante esta semana. Y entonces en esa misma medida poder ayudarle para que no se estanque, para que su vida no sea estéril, sino que sea una vida fructífera, una vida que va madurando y avanzando hacia el conocimiento de Dios. Permítame orar en este día. Precioso Señor, yo oro para que mis hermanos y hermanas que participan de este devocional puedan en este día encontrar a alguien que está un poco más adelante que ellos y con quien sienten que hay una especie de afinidad para establecer una relación de crecimiento espiritual y para ayudarle a superar aún áreas de su vida que son sensibles o vulnerables. Pero también te ruego que ayudes a mis hermanos y hermanas a mirar a otros creyentes que están empezando
probablemente que han llegado recién a congregarse con nosotros y que necesitan que nosotros nos acerquemos como amigos, como apoyo, como ayuda para que ellos puedan también crecer espiritualmente. Ayúdanos como iglesia a ser sensibles y a captar esta enseñanza de la palabra de Dios para que nosotros podamos ser instrumentos útiles en las manos del Señor, apoyando el crecimiento de otras personas. Te lo ruego, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.